Damas y caballeros, bienvenidos al show. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la película Me llamo Lucky One, que es una de las películas que más me han decepcionado en toda la historia del cine. Y lo digo sin ningún tipo de ironía, exageración. Esto es exactamente lo que sucedió, porque yo soy un experto en lo que respecta a Corea del Norte. Entonces, cuando yo veo que van a hacer una película sobre una persona que escapó de Corea del Norte, protagonizada por el tipo de Vincenzo, yo dije, ¿qué? Qué genial, porque yo siempre he estado esperando una película exactamente así. Esta película me la hizo, o sea, la puso en mi conciencia una seguidora de los padres del cine que me mandó el póster, eso que acababa de salir la película por Netflix, y yo pensé, qué genial que va a salir una película sobre este tema, que bueno, que en realidad podría ser uno de los más interesantes en toda la historia para hacer una película por muchísimas razones, ¿no? Y cuando nos ponemos a ver la película, resulta que, bueno, la película sufre de un síndrome que es terrible, que bueno, que yo lo he visto en esta, y lo he visto en otra película, bueno, que es de nuestro país de porquería, nuestro shithole country, que se llama Venezuela, ¿no? Hay una película de nuestro país, ¿no? Que se llama Simón, que también está en Netflix y es una mierda. En esa película, ¿verdad? Es sobre una serie de protestas que hubo aquí en nuestro país, ¿no? Y comete el mismo error, que yo creo que es el error principal, bueno, de esta cosa, que es que, ok, la película es sobre un conflicto, ¿no? Entonces lo que suele hacer una película, bueno, te voy a mostrar la parte más entretenida de lo que sea que te vaya a contar. No tiene sentido que yo te vaya a contar que si la historia de Star Wars, pero no te muestro lo que sale en la película Star Wars, sino que te muestro una persona que pasó por eso y entonces como que te cuente, no, sí, yo me acuerdo cuando entramos a la Estrella de la Muerte y lanzamos unos tiros y la destrozamos completamente y salvamos la galaxia. Alguien te está contando eso, pero no te lo muestran, sino que te está diciendo, ah, ok, eso pasó. Tú quieres ver cómo pasa, o sea, todo el espectáculo. Y en esa película, en nuestro país, están hablando de unas protestas que pasaron aquí, que es en el 2014 y tal, y no te la muestran. Simplemente te dicen, no, eso fue bravo. Lo mismo pasa en esta película Lucky One, ¿verdad? O sea, que la idea es, en una película, bueno, tienes que comenzar por lo más espectacular, por lo más entretenido, por lo más fuerte para llamar la atención de las personas y para entretener al público. Esta es una película de un tipo que escapa de Corea del Norte y no te muestran nada, ni del escape, ni de su vida antes en Corea del Norte. O sea, si yo no sé nada sobre esta historia, yo no sé por qué escapó. O sea, ¿qué es tan malo sobre Corea del Norte? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo terminó en China? ¿Por qué ahora está en Europa? Toda esa clase de cosas yo las tengo que saber para en realidad disfrutar esta película. Y bueno, tengo más cosas que decir sobre esta porquería porque luego se crean unas cosas, unos dramas sin sentido. Cuando ya la historia es lo más dramático posible del mundo, pues ese del escape de Corea del Norte. Pero como que no fue suficiente para la persona que hizo la película, bueno, que está basada en un libro. Yo dudo mucho que el libro sea como esta película. O sea, si el libro es así, es una porquería de libro. Yo no creo que es que no haya sido suficiente. Yo lo que creo es que el tipo probablemente no sé si era que no tenía los recursos o era que simplemente dijo, bueno, no. O sea, es muy ambicioso hacer una película sobre el escape de alguien así de Norcorea. Entonces, ¿qué tal si nos concentramos en la parte menos interesante del asunto? Que es una vez que ya escapó, la vida de un inmigrante en Europa que no habla el idioma. Que es como que, bueno, yo vi una película así la otra vez con mis padres, que es literalmente la vida de un inmigrante en Europa que no conoce el idioma y es un latino, pues es como un mexicano y claro, o sea, tiene otro estilo, ¿no? Esta como que es una cosa así de que, bueno, por razones de la vida, yo no sé si eso es así en la vida real, pero por razones de la vida, o sea, los malditos en Bélgica odian a la gente que camina por la calle, pues a los peatones, porque el tipo se mete como en 10 problemas absurdos que es y que, bueno, el tipo estaba caminando por la calle, un carajo borracho que sí se le abalanzó encima y que, maldito, ven para acá. Y se empiezan como que a joderlo, o sea, le tiran el pescado al piso, lo empiezan a golpear. El tipo se le rompe una botella y que, o sea, un show y bueno, listo. Ese es como uno de los grandes eventos que cambió para siempre la vida de este tipo, pues, o sea, que va preso, quizás deportado. Entonces, bueno, la película básicamente se concentra en la parte menos interesante de la historia, que es que, bueno, una vez que el tipo llega a Bélgica, bueno, a mí qué coño me importa la vida de una coreana o no sé, una coreana belgicana, no sé cómo se dice belga, Coreana belga, inculto. coreana de belga,
que la tipa como que eso, pues tiene problemas con las drogas porque la mamá tenía cáncer y básicamente no quería sufrir más. La cuestión rara es que los tipos piensan que no, es que la historia no es lo suficiente dramática, sino que yo le tengo que poner unas cosas por encima y que no, ella, este otro personaje, que no sé ni para qué está ahí, no, es que ella tiene una deuda con la mafia, que en Bélgica hacen como que unos concursos de tiro y entonces ella, no sé cómo, bueno, es drogadicta y entonces ella tiene que resolver su problema a través de su talento en el tiro. Y es una cosa como que underground en donde la gente apuesta, pero son unas bandas. O sea, una cosa que es, bueno, yo pensé que la película era sobre este tipo que iba a escapar de Corea del Norte. Y no solo eso, sino que yo vi, pues, o sea, uno como que de las cosas que estaban usando, pues, para hacerle publicidad a esta película por Instagram, era que no, mira, aquí salen todos estos actores que tú has visto en todos los otros K-drama. Y que no, sale la que sale que sí en Reply 1988. Sale este actor que ha salido en Hometown Cha-Cha-Cha y en otro montón de series ahí. Sale el actor que protagoniza Vincenzo. Lo cual es absurdo porque literalmente cualquier película coreana salen los actores que has visto, bueno, en casi todas, salen los actores que has visto en todos los K-drama porque la industria del cine en Corea no es que es tan grande como, no sé, la estadounidense, que bueno, aquí es tan pequeña y tan reducida que bueno, usualmente, por ejemplo, en Concrete Utopia, una película 1000 veces superior que no pusieron en Netflix, ahí también salen todos los mismos actores de los K-drama. Y bueno, esta película se volvió una de las más vistas, o sea, películas de habla no inglesa, más vistas así en el mundo. Y no sé, o sea, yo lo que creo es que cuando tú estás viendo la película, todas las partes que transcurren en China son súper interesantes, son dramáticas, o sea, uno se siente como, verga, o sea, qué trágica la vida de este carajo. Y que no, bueno, yo tengo una plata en una billetera y esa plata es lo que costó el cuerpo de mi madre. Que eso no lo entendí muy bien. Porque yo dije, ajá, pero que estás en China, te está buscando la policía, ¿qué ibas a hacer con el cuerpo? No sé dónde coño lo iban a enterrar, pero bueno. Es como toda esta broma súper dramática que es justamente lo que uno quisiera ver después de todos estos testimonios que existen de personas que escaparon de Corea del Norte y te cuentan cosas que, bueno, si tú no sabes, querido oyente que estás escuchando esto, qué implica salir de Corea del Norte, o sea, yo antes de saber bien, ¿no? Y de leer la historia de una tipa que escapó de Corea del Norte, yo lo que pensaba es que, bueno, te pueden matar, es difícil, pero ya una vez saliste, listo, pues, o sea, ya escapaste del peligro. Y es horrible como literalmente y que no, o sea, el salir es, bueno, ok, un gran riesgo, pero el mayor riesgo no es simplemente cruzar la frontera hasta China, porque eso sí, si cruzas hacia Corea del Sur casi que es imposible. Pero cruzar hasta China no es el mayor problema. El mayor problema es todo lo demás, que es que, bueno, cuando estás en China, si a ti te encuentra la policía y se da cuenta de que tú eres de Corea del Norte, o sea, norcoreano, te deportan de una. Y cuando te deportan, eso lo que significa es tu muerte. Y probablemente que si, bueno, o sea, cárcel, trabajo forzado, incluso es que eso muerte de algún cuando familiar. a ti te dicen, pues, o sea, que la trama de la película es el tipo que escapa de Corea del Norte, yo lo que pienso es que, bueno, ajá, te tienen que mostrar esa parte que es la más importante para que tú entiendas ajá, de qué es lo que está escapando, que eso es lo más raro. Si tú muestras el escape de algo, ¿verdad? Tienes que mostrar, bueno, es que era tan horrible y esa fue la razón por la cual tuvo que escapar. Si tú no muestras eso desde el principio, no tiene como que mucho drama, pues, y no tiene peso las cosas que tú estás viendo porque pareciera que los tipos asumen que tú sabes todo eso, pues, y que no, claro, es que todo el mundo está consciente que para escapar de Corea del Norte, tú tienes que hacer esto, esto y si no lo haces, bueno, entonces te pueden matar, porque si te deportan desde China para Corea del Norte, entonces eso es tu sentencia. Eso, o sea, como que tú lo tienes que establecer. Y que es muy raro porque esto de eso, como la película te lanza de una a que no, es que el tipo ya está en Bélgica, porque el tipo como que hizo un trato que sí con su tío, que lo mandaron desde China para Bélgica con una plata que era la de su madre y tal. O sea, como que toda esa parte, digamos que sería como que el clímax de una mejor película. Porque a ti lo que te importa ver es eso, pues, ajá, cuando el personaje si ya está a salvo, o lo que hace mucho con este tipo de películas así, pues, y que no, que cuando él escapa, entonces el momento así como que el clímax es que cuando llega a ese otro país hay un familiar que él no conocía de hace 1000 años, que bueno, que por fin se va a reencontrar con él.
y él pensaba y que no, bueno, que no tenía nadie en el mundo, pero se encontró con esa persona que lo cuida y tal. O sea, esas son las cosas que como que suelen usar pues en estas películas así de alguien que, bueno, que termina sin familia, sin nada, o sea, que está completamente solo y que está buscando eso, pues, o sea, como que un descanso. Por eso es que el nombre del tipo es Lucky One, eso como que el nombre así en coreano, pero como que es un juego de palabras para burlarse de que el tipo es que si la persona con menos suerte del mundo, porque Lucky One en inglés es el suertudo. Obviamente que el tipo es lo más lejano de un suertudo, pero bueno, nació en Corea del Norte y se mudó a China y su mamá se murió porque estaba escapando de la policía con él. Y luego cuando llegó a Bélgica fue que, bueno, te jodiste porque aquí la solicitud para que la procesen son como 1000 años y vas a tener que vivir en la calle mientras tanto. No, y está el riesgo de que te deporten de vuelta a China, que eso implicaría, bueno, la muerte, pues, porque de ahí te Ah, no, y deportarían de nuevo a que Corea del Norte. eso, hay un montón de cosas que son como que, bueno, no sé por qué eso es un punto de la trama. Y que, no, es que ellos no saben si tú eres coreano del norte. Tú pudieras ser un coreano que, no, un chino que está pretendiendo ser coreano porque quiere eso, que le den los beneficios así que le dan a un refugiado cuando tú en realidad eres un chino común y corriente y llano. Y es, bueno, eso es súper fácil de probar. Primero porque el tipo tiene una foto de él en Pyongyang que no sé de dónde la va a sacar si no es así de Corea del Norte, porque eso, pues, o sea, tú puedes ver si el muchachito en la foto medio se parece a él. Un chino no va a estar paseando por la capital de Corea del Norte, eso es casi imposible. Y no solo eso, sino que eso, pues, o sea, debe ser muy fácil ver si el tipo sabe coreano. Eso, como comprueba si sabe coreano o si sabe chino y como que le preguntas ciertas cosas con alguien que sea experto en coreano o en chino y listo, pues, o sea, así de fácil. Pero como que te crea, o sea, eso es lo que me pareció más terrible, pues, en esta película, sí, que creen que la historia no es lo suficientemente dramática, entonces, y que no, es que él está por la calle y lo consiguen un grupo de tipos que como que también son vagabundos y lo tiran al piso y le caen a patadas y le quitan todo y le lanzan la cartera para un lago ahí. Y bueno, el tipo ahora está completamente mojado y hace mucho frío y tiene que ir a esconderse en un sitio, pero cuando llegue para ese sitio está cerrado, o sea, como que... Y luego llega esta tipa y le roba la cartera. Son unas cosas así que son, bueno, bro, no era necesario. O sea, te estás inventando un montón de problemas y bueno, peor todavía cuando el final es que el tipo está metido en una situación de la mafia en donde el novio de la tipa de eso, pues que lo robó, ella como que se compadece de él y vuelve a hacer la competencia, pero el novio se mete en un problema de pandillas en Bélgica, que bueno, que yo no ni sabía que eso existía así, ¿no? Claro, Bélgica hay unas pandillas súper bravas así, que bueno, que se caen a tiros así en plena calle y no sale la policía por ningún lado ni nada. O sea, es como que una cosa sin sentido, porque cuando tú estás pensando, bueno, o sea, ¿cuáles son las opciones que tú tienes? O sea, tú incluso, bueno, si el libro es así de porquería, o sea, así como que esa que tú mencionaste, que el tipo se compró unos pescados y está por la calle y se choca con una gente random y que, oye, chino asqueroso, ven acá. Y están y que, oh, mira este idiota, y lo lanzan al piso y se parte una botella y el tipo que lo lanzó al piso se corta con la botella rota y que, oye, este tipo me cortó y lo meten preso y lo van a deportar. Y bueno, si esa es una historia en el libro, o sea, si el libro es la historia de un tipo que simplemente le pasan cosas malas y ya, y tú quisiste adaptar ese libro, bueno, el estúpido eres tú, porque si tú pones eso, pues, o sea, en el cine, queda como una estupidez, porque es como que, bueno, o sea, el conflicto que vive un personaje tiene que tener como que un origen más interesante que simplemente tenga mala suerte. Eso, o sea, si el libro es sobre un tipo que tiene mala suerte, bueno, es mierda. Porque la otra forma de tú hacer una historia así, bueno, ponte que no tienes el presupuesto de filmar una cosa que se parezca a Corea del Norte como Crash Landing on You. Me imagino que eso te debe salir súper caro y que también la película va a ser demasiado controversial porque, bueno, entonces vas a mostrar eso, pues como que la miseria de Corea del Norte y cómo el tipo escapa. O sea, yo he visto que los tipos como que los que han intentado hacer una cosa así, como que se pueden enfrentar que sea problemas políticos y tal. Lo que puedes hacer es que grabas la película como si estuvieras en China ya. Porque cuando tú estás en China, eso como coreano del norte, la policía te está buscando. O sea, y tú no tienes la tarjeta de identificación. O sea, que si te atrapan, te mandan de nuevo para Corea del Norte y eso es tu sentencia de muerte. Entonces, es como Claro que ahí ya tú tenías todo el drama que tú necesitabas porque es que no, salió de China y ahora está en Bélgica. Que en Bélgica nadie lo persigue, pero la gente lo jode en la calle. Y que bueno, eso es lo menos dramático del mundo, bro. Es que esas son las mejores escenas de la película. E incluso hay todo un drama que no te muestran, que es que él denunció a no sé qué quién en una fábrica y le salvó la vida y que por eso lo busca la policía. O sea, en vez de mostrar eso,
decidieron concentrarse en una producción en Bélgica donde no, que él trabaja en la fábrica de pollo y la amiga. Y entonces la tipa que conoció ahí en la vaina, en el frigorífico, no sé. Entonces lo traiciona en el juicio. O sea, unos dramas que tú dices como que, bueno, no sé, o sea, estás dejando de lado la parte más interesante de lo que es la película. Es como ese que tú dijiste de Simón. No es que es una película sobre las protestas propiamente. O sea, es más como sobre las secuelas que tuvieron las protestas. O sea, incluso ni siquiera solamente el tema de la tortura ni nada de eso, sino que es como más y que, ok, ¿qué implica para un tipo de migrante que vivió todo eso, esas experiencias? O sea, ¿qué es lo que implica? Y lo mismo acá, o sea, ¿qué implica en la vida de un migrante en un país europeo el haber escapado de Corea del Norte? Entonces, no sé, o sea, es eso, o sea, básicamente se concentra en la parte menos interesante de la historia. Te plantean como que este drama social que, bueno, lastimosamente le meten todo este melodrama de que no, la tipa está metida con la mafia en una cosa, en una competición No, súper loquísima y que no, que si disparas aquí ganas $1.000.000. Y yo, ¿qué "What?". nos importa a nosotros? Que no es que ella no es que era así toda su vida. Sí. Ella era una chica normal hasta que hubo un malentendido súper estúpido que su madre tenía cáncer y sentía mucho dolor. Y entonces como que no se supo por qué, pero el papá le hizo la eutanasia a su mamá y entonces cuando la otra se dio cuenta y que no, tú la mataste y tal. Y al final todo era que, bueno, la mamá le dijo que nunca le digas a ella porque va a pensar que me rendí. O sea, una cuestión así como que muy dramático así, pero sin sentido porque, bueno, ok, ella puede querer eso. O sea, la madre. Pero si tú ves que tu hija te odia totalmente porque ella piensa que tú mataste a su madre, a tu esposa, entonces tú simplemente le dices, mira, ok, yo no te iba a decir esto porque tu madre me dijo que no te dijera, pero ella quería morir por todo el dolor que estaba sufriendo y no te quería decir a ti. Porque eso, pues, o sea, tú no le puedes hacer la eutanasia a una persona sin su consentimiento. Ese es Sí. todo el punto, bro. No entiendo qué pensaba la caraja, o sea, y que bueno, cuando Eso vio lo del papel. no es que tú llegas un día así que no, es que tú ya me estás fastidiando, tú estás enferma y yo ya no te quiero seguir cuidando, entonces yo firmé este papel y resulta que te van a matar mañana. Y no, o sea, la persona tiene que estar lo suficientemente consciente o dejó algo escrito antes de estar inconsciente diciendo que si ella quedaba en ese estado, bueno, que le hicieran la eutanasia. Ese es todo el punto, que tiene que tener el consentimiento de la persona que se lo hicieron. Pero la estúpida de esas y que no, papá, fue tu culpa, que tú la mandaste a la muerte y tal. O sea, un conflicto que es que, ok, ¿y esto qué tiene que ver con Loki One? Nada. Y la historia de Loki One ya es que si el drama más grande de todo el mundo, porque nos estamos concentrando en esta tipa random que conoció, que eso puede, o sea, que lo hace más estúpido que la tipa está viviendo toda esa vida de crimen y tal por elección. O sea, es Sí, raro. y como es una película coreana, evidentemente que los actores no coreanos actúan terribles. Son una porquería todo. Entonces es como tú estás viendo la película y al menos yo pensaba que, bueno, qué mierda, o sea, ¿qué es esto? Los peores actores de la historia o yo no sé qué verga, interpretando un drama que salió de la nada y que no, es que como tú erraste el tiro, entonces vienen, yo maté al tipo este y entonces vienen los de Berlín que nos van a matar y como que todo un show así y el tipo sale corriendo del juicio. O sea, ¿de dónde vino eso? Es lo que uno se está Sí, o sea, preguntando. Como ¿por que, qué bueno, lo estoy viendo? A mí qué me importa sí, eso? o sea, a mí qué me importa la caraja. Es como cuando te muestran que la caraja no, que ella se está drogando y entonces como que él va y se mete otra droga y prácticamente le da una sobredosis. Esa Porque parte no- tampoco la entendí. sí. Que no, yo me metí la droga para que tú no te la metas y casi me muero. Y así tú no te mueres. Y bueno, Sí, no, está no- bien, pero... no entendí muy bien qué carajo y que sí da risa, pues, porque la película te quiere poner como, no, o sea, esta es una historia de amor súper épica, o sea, que le cambió las vidas. Entonces, al final, el tipo viaja a la isla y se abrazan. Literalmente tuvieron sexo una vez y compartieron la serie de experiencias más bizarras del mundo que sí por 2 meses. No, y... La tipa lo robó, Fue después se metió con la mafia. pero ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Porque tú te tienes que ir del país porque te va a buscar la mafia. No Sí. sé por qué. ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver? Porque nuestro amor es tan fuerte que si no estoy contigo esos meses, no sé qué voy a hacer. Y que bueno, cuando esto se convirtió en una historia de amor de K-drama. Que eso es lo que me da lástima a mí, pues, o sea, porque yo soy un conocedor de las personas que escapan de Corea del Norte, a diferencia de Pablo, que es un inculto. ¿Qué? Eh, Sé más de eso que tú.
Porque, o sea, yo viendo la película, yo estaba pensando, me estoy perdiendo el tiempo viendo esta mierda, cuando yo conozco como 100 historias muchísimo mejores que lo que estoy viendo. Y que eso, que ni siquiera eso, si tú no quieres mostrar la parte de Corea del Norte porque es muy complicado, porque te puedes salir muy caro, porque te puedes meter en problemas políticos o cualquier razón que sea. Si tú no quieres hacer eso, bueno, hay mil cosas que puedes hacer porque esa parte de China, ahí es donde pasan todos los problemas. Porque eso, si tú quieres salir de Corea del Norte, tienes un problema porque, claro, o sea, todo está militarizado, pero no solamente eso, no solo la frontera, sino que si tú vives en Corea del Norte, en el estado, no sé, de Chinchín, tú no puedes viajar a Chongqing, sino que necesitas un permiso del gobierno, o sea, de una razón muy específica por la cual tú quieres viajar hacia allá. Por ejemplo, tienes que tener un familiar allá que esté registrado, que se confirme que es tu familiar y tú tienes que decir por qué vas a ir y el otro familiar lo tiene que confirmar para que a ti tenga un permiso, para que te montes en un tren de mierda en donde todo el mundo va parado para que llegues a ese estado, ¿no? Si no, tú no puedes viajar. O sea, si tú vives en el centro de Corea del Norte, no sé cómo coño vas a salir. Porque tienes que... O sea, que lo gracioso es que, bueno, si tú quieres salir de Corea del Norte, bueno, está en la frontera con Corea del Sur, en donde hay como que un gran muro y un montón de cosas en las que tú no puedes cruzar y ya. Y la frontera con China, en donde hay un río y un puente. Entonces, si tú quieres evitar, pues, o sea, que las personas crucen para China, solo tienes que poner que sea 3 soldados en el río y en el puente, ¿no? O sea, es como, esa es la forma más fácil, pues, o sea, de evitar que las personas salgan corriendo de tu país. Sin embargo, las personas, como están tan desesperadas de salir de ese país de mierda, que es que sí, el peor del mundo, hacen todo lo posible, bueno, incluso se lanzan así, eso, contra el río, con el riesgo de que les disparen y toda la cuestión para salir, ¿no? Tú tranquilamente pudieras comenzar tu película ahí y el drama de todo lo que pasa, bueno, se lleva a cabo en China. Pero eso, pues, o sea, que yo he leído un montón de estas historias, bueno, que es que sí, lo más loco del mundo. O sea, hay una serie de historias de unos tipos que eran que sí, no sé, que sí, de la élite de Corea del Norte y vivían en la capital. Que se supone que si tú vives ahí, bueno, tienes todos los privilegios del mundo. O sea, que técnicamente en los estándares del país no vives mal, porque ahí es donde está toda la élite política, pues. Entonces, tienes que, sí, bueno, entre comillas, tienes buena comida, tienes buen transporte. O sea, es una ciudad, bueno, funcional al mínimo, pero por lo menos no vives, bueno, en la porquería, ¿no? Y hay muchísimas historias en donde las personas que viven ahí, ¿no? Los destierran, que sí, porque el tipo, no sé, le escucharon que dijo un comentario negativo sobre el Partido Comunista de Corea del Norte. Entonces ya con eso a ti te destierran para el campo. Y si tú llegas al campo de Corea del Norte, ese es un sitio, bueno, que literalmente, bueno, o sea, las personas ahí medio sobreviven, ¿no? Entonces, la historia más loca que yo he leído de todas las que tienen que ver, o eso, con eso de los que terminaron escapando de Corea del Norte para contar su historia, que me imagino que deben existir muchas historias más locas, pero esos no sobreviven a salir del país, o quizás sobreviven y lo hacen, pero no la cuentan, pues, o sea, porque han salido muchísimos, pero no existen tantos libros, pues. Sí, que además se enfrentan a todo tipo de dificultades, como eso de algunos que leí, pues, que era una mujer y decía ahí que no, bueno, la esclavitud. O sea, te agarran en China y te venden a un granjero y No, te eso tienen de que, esclavo. o sea, esa es la, o sea, el mejor caso. O sea, si tú eres mujer en Corea del Norte, técnicamente es mucho más fácil para ti salir del país que si eres hombre. Porque si eres mujer, lo que hacen es que tú tienes un valor, entonces hay personas que se meten en Corea del Norte a buscar mujeres para venderlas en China. Y ya cuando tú estás en China, bueno, eres la esclava de una familia ahí de chinos, pero saliste, pues. En cambio, si tú eres hombre, es y que, bueno, a ti nadie te quiere comprar. O sea, tú tienes que ver cómo vas a salir y cuando estés en China, bueno, te están casando, ¿no? Y eso, o sea, la historia así de todas las que yo he visto, que es la más loca, es, bueno, es que un tipo que le pasó exactamente eso. Un tipo que era hijo, pues, o sea, de una familia así de élite en Pyongyang. Y lo que pasó es que, no sé, que si su abuelo o su tío, pues, o sea, un tipo que no era como que familiar directo, no era un tipo que vivía en su casa ni nada, como que escucharon que el tipo hizo un comentario contra el Partido Comunista o sobre cualquier cosa, pues, o sea, solo toma que si el comentario más ligero que tú hagas contra algo, pues, o sea, del sistema. Y cuando él recibió esa acusación, a toda su familia la expulsaron para el campo, ¿no? O sea, pero todo así, desde el abuelo, el tío, el primo, todo el mundo, ¿no? Y cuando le pasa esto a este pobre tipo, el tipo llega para el campo y se da cuenta que, bueno, que él vivía en otro mundo.
en un sitio en donde, bueno, te llegaba tu comida para tu casa, bueno, que no era mucho y tal, y que, no sé, o sea, como que tú, cuando estabas en tu otra vida, como que te lamentabas por ciertas cosas, porque, bueno, vivías como que muy limitado, ¿no? Pero cuando llegas al campo, a ti no te llega comida de nada. Y como que las pocas plantaciones que hay, bueno, eso no alcanza para las personas que las siembran, mucho menos para las personas que viven alrededor del sitio y que no tienen nada, ¿no? Y ese muchacho, ¿no? O sea, como que todo el punto de ese libro es que el tipo se tiene que unir a una pandilla porque lo que suele pasar, pues, en Corea del Norte es que los padres de los niños dejan al chamo en el país, ¿verdad? Y se van para China a trabajar para juntar suficiente dinero para sacar al chamo de China, o sea, para poder mantenerlo en el otro país. Pero claro, no lo planean muy bien porque al dejar al niño ahí no tienen como que forma, pues, o sea, de recuperarlo después. O sea, lo intentan, o sea, usan su plata para ver si el niño sigue vivo, pero la mayoría de las veces se van y, bueno, como que luego no lo encuentran, ¿no? En el caso de este muchacho, eso, sus padres se fueron para China y él se quedó solo y se unió a una pandilla. Y en esas pandillas como que lo que hacen es que, bueno, hay como que un mercado en cada pueblito de Corea del Norte, pero un mercado que es que, bueno, no sé, hoy están vendiendo 3 pescados en un mercado, no sé, para 200 personas. Entonces, en esos sitios, estas pandillas de niños de la calle lo que hacen es robar a las personas, pues, o sea, hurtar. O sea, como que tienen que ser una navajita que usan para cortar el fondo de los bolsos de las personas y, bueno, y se roban el contenido que, bueno, te puedes imaginar cuál es el contenido del bolso de una persona en Corea del Norte, no sé, como 3 pelusas. 10 gramos de arroz. Entonces, la historia de este muchacho es que él era miembro de una pandilla de niños vagabundos en Corea del Norte. Pues, o sea, no sé qué peor destino puede tener. Y la cuestión es que, bueno, es que tú no puedes ser una pandilla así, sino que te tienes que ganar el puesto. Pues, o sea, existen muchas pandillas que quieren tomar el control de un mercado. Y entonces tú te tienes que caer a golpes, pues, o sea, que si unas luchas contra estos otros niños vagabundos para ver quién gana el control del territorio. O hay territorios que nadie quiere porque no hay como que mucha plata para robar ahí, entonces te tienes que ir en tren a otro pueblo para pelearte, o sea, para caerte a golpes con otra pandilla de niños para ver si controlas el sitio que te permite robar y las cosas que robas te las comes y ya, pues es simplemente para sobrevivir y ya. Y este niño hizo eso por un montón de tiempo. Le mataron a un montón de amigos en estas peleas, pues en estas guerras de pandillas, o sea, que era que si con palos, pues, o sea, entre estos niños. Y luego pasó una cosa toda rara, mágica, así, en donde, bueno, él, por un acto de magia, se encontró a su abuelo, que es en una estación de tren, que el abuelo lo estaba buscando a él. O sea, sí, pero entre un montón de personas en un pueblo en donde él ni siquiera vivía, por suerte, se consiguió a su abuelo. Que el tipo sí tenía una cabaña y se lo llevó a él con sus amigos al campo y bueno, ahí como que sí vivieron tranquilos como por 3 semanas, ¿no? Y luego, por otra cuestión del destino, lograron contactar a su padre que se había mudado a China, así que como que con puras cosas así, pero casualidades que no se explican porque bueno, como encuentras un niño en el medio de la nada en Corea del Norte está complicado. Y el muchacho ese, como que su padre tenía la plata suficiente para que lo manden a buscar en China y de China de una lo mandaron para Corea del Sur. Y él cuenta su historia de ahí, pero es que bueno, que, ajá, que el tipo se le explotó el cerebro como 1000 veces porque lo que le suele, eso es lo que a mí me dio lástima cuando estaba viendo esta película de mierda porque cuando tú lees estas historias siempre hay un patrón, pues, o sea, de cosas que van pasando. O sea, cómo empieza, cómo se desarrolla cuando los tipos escapan para China y cómo termina, ¿no? Y lo que suele ser lo más impresionante de estas historias es el final, porque al final de la historia es que tú llegas a Corea del Sur, ¿no? Porque eso, todos los coreanos del norte cuando escapan, al final quieren llegar a Corea del Sur, porque si llega, te dan la nacionalidad y te dan plata y te dan un trabajo y te dan una casa, o sea, te dan todo. Ese es como que eso, como el santo grial de todos los que escapan, es que bueno, que tú al final no sé cómo vas a hacer porque es súper complicado, pero si llegas a Corea del Sur y confirman que eres de Corea del Norte, bueno, tendrás una nueva vida, ¿no? Sí, que es la gran ironía de que al escapar empieza una nueva pesadilla de huir por todos estos países, por toda esta región asiática donde hay países aliados de Corea del Norte como China, que eso es como casi que algo impensable, o sea, ser el aliado, bueno, China también es una autocracia, ¿no? Pero ser el aliado de un desquiciado gordo maníaco ahí que Nuestro cree que es el país dios del también mundo. es aliado de Corea del Norte, bro. ¿Tienes Bueno, algún problema con eso? sí, un gran problema. Qué idiota. Y es eso, pues, que cuando llegan a Corea del Sur,
los llevan a una especie de residencia donde van a recibir cursos, van a formarse un poco en la historia de Corea del Sur y van como que a ser asignados a una vivienda, dinero, todo, pero recuerdo una que yo leí que ella contaba lo extraño que era incluso estando ya en Corea del Sur, en un lugar y tal, que ella sentía muchísimas otras cosas que nunca había sentido en Corea del Norte, para bien y para mal. O sea, para bien, bueno, innegablemente que todo era 1000 veces mejor, pero para mal, ella dijo que ella jamás se había sentido como que con ese tipo de presión o tristeza que ella sentía trabajando en Corea del Sur o incluso estudiando en Corea del Sur. O sea, ella decía que era como, ella estaba en Seúl y se llama Han Soo-hee. Estaba en Seúl y nada, o sea, como que el ritmo de vida era tan distinto de lo que ella llevaba en Corea del Norte que de alguna forma u otra ella empezó a extrañar sus días en Corea del Norte. Como que, ay, mira, yo me preocupaba era sobre qué iba a comer. Aquí me tengo que preocupar de 80.000 millones de cosas para medio poder vivir y tal, con sueldo. Es que eso es lo que yo quería ver en esta maldita película, que se supone que el paso final es que cuando el de Corea del Norte por fin llega a Corea del Sur, se le explota la mente porque la idea es que tú cuando vives en Corea del Norte, la propaganda, o sea, el principal mensaje, te dicen que Corea del Sur es el peor país del mundo. Que los niños se mueren de hambre y que son unos esclavos de los Estados Unidos y que tú tienes suerte de vivir en Corea del Norte en donde sí hay comida, en donde sí hay como que prosperidad. Y entonces los tipos cuando llegan a Corea del Sur, literalmente se te explota la mente, bueno, porque eso toda tu vida te han dicho que no, bueno, que tú vives en la mejor Corea, que tú eres el que tiene suerte. O sea, así es como, esas son las mentiras que te dicen para que tú sobrevivas, pues, o sea, para que tú puedas mantenerte cuerdo en el peor país del mundo, pues en el peor estándar de vida de todo el mundo, tú tienes que sobrevivir a partir de las mentiras que te cuentan. Entonces, cuando tú llegas a Corea del Sur, eso como que el clímax de todos estos libros de los tipos que cuentan, pues, o sea, su experiencia, los tipos dicen que, bueno, cuando yo llegué a Corea del Sur, literalmente eso es como que tú entres, no sé, a Narnia. O sea, eso es como que tú entras a un sitio que tú piensas que no puede existir, pues, o sea, un mundo fantástico así, en donde todas las cosas que tú pensabas, bueno, no es que te están convenciendo de que son así, sino que a ti se te explota el cerebro porque tú estás, bueno, a mí me dijeron que esto era completamente lo opuesto y estoy viendo que no es así, pues, o sea, que si la peor mentira de toda la historia. Entonces, a ti te tienen que dejar en un sitio, pues, o sea, como que en una instalación para que tú te recuperes del shock. O sea, como que te van sacando poco a poco, pues, así para que visite Seúl, o sea, que queda así muy cerca de la frontera. Claro, y como desprogramarte, ¿no? Porque yo vi muchos testimonios estando en Corea del Norte, la figura de Kim Jong-un y toda esta ideología, etcétera, crea que las personas tengan, bueno, o sea, como unos pensamientos bien contradictorios de que, ajá, este es un dictador y tal, pero también el carajo que si es el hijo del tipo que inventó, no sé, mi mundo. Y el tipo es perfecto y el tipo nunca tiene ningún momento malo, nunca engorda, nunca nada. Bueno, sí engorda. No, bueno, o sea, Todos son unos malditos gordos eso. en el mal sentido. Porque, o sea, y que nunca tiene, bueno, imagínate cuando tenía una enfermedad, que No, el y tipo que estaba desaparecido y vaina. todos los líderes de Corea del Norte y que él rompió el récord del golf en tal parte. Él y que es el que tiene el récord de las mayores encestadas de básquetbol y tal. O sea, como que le tienen todo un mito así que no, esos tipos son buenos en todo. Y bueno, son unos gordos estúpidos de ellos. Sí, entonces, claro, es como desprogramar la cabeza de todo eso que incluso el mismo retrato de Kim Jong-un y Kim Jong-il, su padre, los tipos decían en el libro ese que, bueno, así es que empieza el libro, ¿no? La casa en llamas y ellos viendo afuera cómo se está quemando su casa y el papá entra al domicilio, pues en llamas, a llevarse los cuadros de Kim Jong-un, de Kim Jong-il, ¿no? En ese momento. Kim Il-sung y Kim Jong-il. Que, bueno, el abuelo de Kim Jong-un y el papá de Kim Jong-un. Entra a llevarse ese cuadro porque supuestamente era una grave ofensa que pasara un oficial o lo que fuere y le pasa el dedo a la foto y dice, no, aquí hay polvo o está sucio o Sí, una o sea, broma así, y que eso es motivo de, bueno, o sea, de los peores castigos, pues. O sea, que tú supuestamente tienes que limpiar esos dos retratos todos los días y bueno, están en la sala de tu casa para que si cualquier oficial pasa por ahí que no, esto está medio sucio. Eso debe ser que a ti no te importan estos grandes líderes, o sea, que vas preso.
Entonces cuando se te quema la casa, en el caso de este tipo, como que el tipo le daba miedo y que, bueno, ¿qué pasa? Bueno, cuando lleguen las autoridades que van a llegar porque se quemó la casa y me pregunten qué pasó con los retratos y yo les dije que no, bueno, los retratos se quemaron con la casa. Lo que me van a preguntar es que, ay, cuando estaba saliendo no se te ocurrió sacar los retratos. Eso es porque no te importa tu país y ya, o sea, vas preso por eso. Pero, o sea, eso, hay tantos elementos que tú puedes usar para una película así. Por eso es que yo pensé que, bueno, ajá, en esta película yo no vi nada de lo que quería ver. Cuando se supone que si es sobre ese tema, yo estaba esperando mil cosas y que, bueno, ok, si no te muestran lo de Corea del Norte porque es muy complicado, bueno, te muestran lo que los tipos viven en China, que eso te lo muestran, pero un poquitico, como 3 segundos. Y si no te muestran eso, bueno, quizá te muestran flashbacks o quizá el personaje principal, bueno, no sé, tiene una conversación en donde revela sus días más oscuros en Corea del Norte y quizá te muestran cuando el tipo llega para Corea del Sur. O sea, ninguna de esas cosas, que son como los elementos que uno espera ver cuando ya conoce este tipo de historias, están en esta película, sino que los tipos se inventaron un montón de historias que no le importan a nadie. Esa pues es la de la muchacha esta que tiene una competencia de tiro en un sitio de la mafia en Bélgica y su mamá no sé qué cosa. O sea, hay como... Y es todo un show y que no, es que ella se la van a llevar secuestrada porque ella genera tanto dinero sí. con su competencia de tiro que yo, bueno, que, o sea, primero, ¿qué coño es eso? O sea, una puta competencia de tiro, no entiendo. Y todos apostando millones de euros. Segundo, eso que comentamos de que tiene los peores, o sea, que por alguna razón en Corea, cuando un actor debe hablar en inglés, es el peor actor de la historia. O sea, yo no sé qué mierda lo dirige, no sé qué ocurre. Eso es lo que dicen en Corea, que supuestamente hay, no sé, ponte, hay como 30 actores occidentales en Corea del Sur. Entonces cuando van a grabar cualquier cosa es como que, bueno, búscate a los que hay porque no hay más nadie y no es que me voy a traer a un actor de los Estados Unidos solamente para que actúe aquí. Por eso sale muy caro porque de todas maneras el papel, pues, o sea, que le toca a este actor tampoco que es el principal. Entonces siempre contratan que si al que está ahí, pues, o sea, que si lo improvisan y los que suelen estar ahí, bueno, son los peores actores de la historia. Sí, ¿no? Y los tipos actuaban, o sea, como entre el cringe. Porque, ajá, o sea, hay que no, esto es una situación seria. Si haces lo que te digo, te devolveré la cartera de tu amigo. O sea, entre eso y simplemente una vaina que tú decías, bueno, estoy aquí, no sé qué mierda. O sea, parece como que una película que está bien hecha en rasgos generales. De repente ves esos bichos actuando tan de la mierda que tú dices, bueno, o sea, parece una mierda que sí, independiente así de Tommy Wiseau, de esas vainas independientes raras que uno ve. Y es lo que digo, pues, o sea, la película en sí tenía una trama interesante que se desarrolló en China. Todo lo demás que se desarrolló en Bélgica, coño. Sí, es que yo no sé para qué fueron para Bélgica en primer lugar. O sea, ¿a quién le importa que te van a dar el asilo? Parece que hay un proceso administrativo que tú tienes que cumplir y bueno, mucho más interesante es en China, en donde está la posibilidad de vender el cuerpo de una persona en un hospital. Y bueno, creo que eso es mucho más entretenido que te dan el asilo, amigo. Sí, entonces, para mí, por esa razón, la película no terminó de cuajar. O sea, se siente como una experiencia donde tú dices, bueno, aquí vi más sobre la historia de una caraja random que tiene problemas con las drogas porque el papá no sé qué y dispara ahí en tiro. O sea, dispara en competencias de tiro. Vi más sobre ella que sobre la historia que pensaba que iba a haber, que bueno, el tipo que escapa de Norcorea y todas las dificultades que tiene y después llega a la libertad. O sea, eso prácticamente no lo vimos. Vimos más bien como la lucha de cualquier emigrante que llega a un país sin hablar el idioma. Sí, es que al final la historia de los dos personajes es que sí, 50-50. Cuando dije que, bueno, si la película se llama Me llamo Loki Wan, debería ser 80-90% del tipo y el resto de las cosas, bueno, cuentan lo que tú quieras. Pero eso es lo que yo no entiendo, pues, o sea, ¿para qué hacer una película? O sea, no sé si el libro es así, pero si el libro es así, que se concentra muchísimo, pues, el tipo pidiendo asilo en Bélgica, entonces no hagas una historia sobre el maldito libro. Porque existen 1.000 millones de libros, bueno, el de Yeonmi Park, el que tú te leíste, el de Hyun Soo Lee, esa es la de la chica de los 7 nombres. Ajá. Existen muchísimos otros libros que tienen unas historias, bueno, que te rompen el cerebro, pues son, bueno, no sé cómo eso puede existir y como el tipo escapó y escribió un libro sobre eso, o sea, es como incluso absurdo que eso haya sucedido. Puedes hacer una historia sobre todo eso y sería 10.000 veces mejor en todo sentido, sería más dramático, te podrías concentrar 100%. Bueno, yo incluso
leí uno que es un poco anticlimático porque al final es que no, el tipo dejó a su esposa y a su hija en Corea del Norte porque él pensaba que iba a poder salir y luego sacarlas de alguna forma, pues ese era el objetivo. Pero la cosa no le salió como él quería. Ya no se puede comunicar con ellos porque hubo como que un problema, porque él les dejó como que un teléfono, pero se les perdió una cosa así. Y el tipo vive en Corea del Sur, pero no tiene idea qué pasó con su familia. Se quedaron allá y hasta el día de hoy, bueno, el tipo hizo el libro y no sabe qué pasó con ellos. Fin. Y que, o sea, hay como 1000 historias así, bueno, que tú puedes contar lo que tú quieras. Y al mismo tiempo, como el mundo es libre, o sea, si tú quieres contar cualquiera de esas historias y no quieres, no sé, pagar los derechos o no quieres contar exactamente esa historia, sino que simplemente quieres tomar prestado, no sé, como que este factor de esta historia, este otro de esta, bueno, tú puedes construir la historia que tú quieras, bro. O sea, eso es lo bueno de la ficción. Claro, no es que está basada en la vida de no sé qué quién. Así, Si tú conoces 10 historias así y quieres contar una historia de un personaje cualquiera que escapa de Corea del Norte, bueno, tú tomas prestado todos los factores que tú quieras y haces la historia más dramática y más interesante posible sobre un tipo de eso que escapa de Corea del Norte, que eso es lo que o sea, que eso, cuando yo leía estos libros, yo lo que pensaba es que, bueno, no entiendo cómo no han sacado que si una película distinta por cada uno de estos libros, porque es que esta es la historia más loca del mundo, eso, como la que yo conversé en una recomendación en el podcast sobre una tipa de Corea del Norte que se convirtió en terrorista, puso una bomba en un avión y mató a un montón de esos, a cientos de coreanos del sur que estaban volviendo al país. Eso fue en lo de las Olimpiadas, ¿no? Ajá. Y 1980. Y la tipa la capturaron viva luego de que se trató de suicidar con una cápsula de cianuro que tenía, porque la tipa era que si la espía mejor entrenada de todo Corea del Norte. Y la tipa la capturaron, ¿no? Y entonces la hicieron pasar por todo ese proceso cuando te llevan a Corea del Sur. Y la tipa se terminó casando con el agente del servicio secreto de Corea del Sur, que bueno, que lo asignaron al caso de ella. Pues así que sí, el servicio de inteligencia se terminó casando con ella. Y luego la tipa escribe su autobiografía sobre el entrenamiento que ella pasó en Corea del Norte y todo el plan para explotar el avión. Eso, pues, o sea, que ella fue la responsable de tomar la bomba, ponerla en el avión y matar a un montón de trabajadores cualquiera de eso de Corea del Sur que estaban volviendo a su país. Todo el punto era como que causar un desastre así para que las personas del mundo pensaran que Corea del Sur no era un país seguro y no se hicieran los Juegos Olímpicos en Seúl, porque los coreanos del norte sabían que si pasaba eso, entonces, bueno, cuando tú haces las Olimpiadas en un sitio, como que las personas piensan que no, ese sitio debe ser chévere, porque, bueno, eso es como que un evento muy complicado de hacer y muy prestigioso. Al final ese ataque terrorista no funcionó, pero es bueno, no entiendo cómo no han hecho una película sobre un espía de Corea del Norte que hizo, bueno, espía que me amó. Vi que hicieron una, pero es una película para televisión que se ve como una novela, pero bueno, que les costó, no sé, como $1000. Tú pudieras hacer una película de alto presupuesto de esa historia, bueno, que ese fue el libro más traducido a otros idiomas de toda la historia de Corea del Sur, que se llama Lágrimas de mi alma, creo. Tears of my soul. Pero eso, o sea, que el punto es, bueno, no entiendo cómo pueden existir todos esos libros, que bueno, que es que si la historia, no sé, más loca, eso que si James Bond, pero combinado con Zero Dark Thirty y combinado así con esta tipa que, bueno, que le lavaron el cerebro. Y cuando llega a Corea del Sur, la misma tipa piensa que, bueno, soy una estúpida, la cagué porque yo trabajo para los malos de la historia. O sea, y llegué para Corea del Sur y maté a un gentío porque, bueno, me lavaron el cerebro diciendo que si yo hacía esto y tenía éxito, iba a ser que si una heroína cuando lo que estaba haciendo era un terrorismo y ya. No entiendo cómo no han hecho una película sobre eso. Y la tipa estaba buena, que el tipo del servicio, no sé qué, sobre su esposo. Técnicamente tendría que estar buena porque supuestamente los de Corea del Norte no son idiotas y los tipos y que... O sea, las chicas que los tipos escogen para ser espías son chicas que te pueden como que seducir, pues. Entonces, y que a la tipa la escogieron, pues, o sea, para el programa de entrenamiento de espías de Corea del Norte, que era que sin una base en el medio de la nada. Base su apariencia. Bueno, en parte fue base a que la tipa tenía que decir las mejores notas, que no sé cuánto vale eso, porque el colegio de Corea del Norte es que te ponen que sea memorizarte los días de la vida de Kim Il-sung. O sea, no sé cómo que importa que tenga buenas notas. Pero la tipa supuestamente que no, es que tiene muy buena presencia. Entonces, y que yo vi que ella y que no, bueno, para que tú no parezcas extraña cuando hagas el ataque terrorista, la pusieron a viajar por el mundo con otra espía,
como que para eso, para que tú, no sé, como que te acostumbres a estar por ahí, pues, o sea, como extranjera y como que veas el resto del mundo y tal. O sea, para que no seas una persona que cuando la ven por ahí llame mucho la atención porque sea alguien que se comporta de una forma muy particular, sino que la mandaron para varios viajes y que mira, tú explora el mundo, pues, o sea, ve con este tipo, que es el tipo, bueno, que te va a acompañar, es el tipo que te va a dar la bomba, es el tipo, bueno, que es como que tu cómplice. Viaja con este tipo como si fuera tu padre y tú fueras su hija, ¿verdad? Y vas a ir por todos estos países, van a fingir que son turistas, porque la idea es que ella hiciera ese ataque, que nadie se diera cuenta y que ellos volvieran sanos y salvos a Corea del Norte. Obviamente que eso no pasó. Pero que bueno, que la idea era que no, esa es la historia. El tipo es tu papá y ustedes están de viaje, que sí, en un montón de países distintos y por eso, o sea, en el pasaporte tienes la prueba porque en realidad sí fuiste a esos países y te pusieron el sello en cada aeropuerto y eso. Era un plan todo loco así. Que eso, pues, o sea, que tú pudieras hacer una película súper épica de esa historia o de cualquier otra historia, pues, o sea, que existe sobre los tipos que escapan. Pero decidieron hacer la maldita historia de Lucky One, que eso, que es como tú dijiste, pues, o sea, compara esa con cualquier película y que este tipo es de Haití y acaba de llegar a Florida en los Estados Unidos. Mira cómo lo tratan las personas. Y bueno, es lo mismo, bro. O sea, si quieres hacer una historia sobre este tipo, tenías mil formas de hacerlas y bueno, y la forma en que escogieron, pues, que le habrán hecho tremendo marketing para que fuera, bueno, que yo vi, pues, o sea, que está de número uno en Corea y en un montón de otros países, pues, en Netflix. No sé cómo pasó eso, porque yo pensé que en la película, bueno, incluso si te olvidas de todo lo de Corea del Norte, pues, y, o sea, todo lo que hemos conversado, pues, o sea, si la ves como película ya, y si dice que, bueno, ok, es la historia de un tipo que llega a Bélgica para que le den asilo, incluso en ese caso es una terrible historia. O sea, es como que todo lo que pasa, que si en cuanto a guión, es que no, el tipo está en la calle y lo molestan y lo golpean y eso crea un problema. Y, no, y bueno, es eso, pues que se desvía demasiado hasta el punto de que no es me llamo Lucky One, es que bueno, la historia de cómo este tipo ayudó a una drogadicta que perdió su, o sea, se extiende demasiado en algo que no importa y al final te trata de dar esta historia de amor, o sea, todas esas cosas fueron terribles, o sea, y lo único que yo sí destacaría de la película, que creo que es una de las razones también por las que se volvió tan famosa, son todas esas escenas que transcurren en China, cuando el tipo está limpiando la sangre de la madre y uno no sabe qué verga. La escena esa en que bueno, la atropella el autobús, o sea, esa es excelente. Y todo ese drama del tipo ahí que vivía que si en una mini habitación escondido de la policía. Mientras que, bueno, en Bélgica el tipo llega y está que si en un baño. O sea, a ver, quizá podían incluir hasta un poquito de esas cosas de Bélgica si era imprescindible grabar ahí. Sin embargo, o sea, que el resto de la película sea como un trámite legal súper aburrido donde por alguna razón la gente lo odia. Everybody hates Chris. Bueno, everybody hates Lucky One. Sí, así es que Lucky One, porque no, el tipo está caminando por la calle y un tipo como que lo empuja y empieza un problema y el tipo se hiere y llega la policía y como que lo grabaron y él parece que fue el culpable de toda la situación. Y bueno, si fuera cualquier otra película, pues, o sea, que no tuviera que ver con nada de Corea del Norte, fuera estúpido de todas formas, porque bueno, cuando tú en un guión pones que no, todo está saliendo bien hasta que el tipo aleatoriamente estaba caminando por la calle y llegó un tipo y le metió un tiro. Ahora el tipo está en el hospital porque bueno, eso pues, o sea, como que le pasó que si la cosa más desafortunada del mundo. Cuando tú haces eso y que bueno, tu guión es chimbo, pues, o sea, porque así eso haya pasado en la vida real, no importa. Porque tú no sientes que es como que, ay, ¿qué tiene que ver eso pues con el resto de la historia? O sea, que a este tipo simplemente le pasan cosas malas, eso eso sin ninguna razón. Sí, es que, o sea, a ver, eso se escucha como unos borrachitos ahí. Bueno, nada, o sea, yo lo que pienso es que esas historias tienen muchísimo potencial, o sea, yo creo que son grandes historias, no solamente como libros, sino una película de eso, no solo del sufrimiento, que esa era otra, aquí prácticamente todo lo que hizo el puto personaje de Vincenzo fue sufrir, cuando incluso leyendo historias reales, o sea, de personas, aunque bueno, no es tan necesario que sea completamente basado en la realidad, pero coño, incluso leyendo gente que escapó de ahí, hablan de que en muchos lugares tuvieron gestos
que ellos los veían como milagros de extraños, pues, o sea, gestos así de humanidad, donde coño, en el que yo me leí, la tipa te cuenta que llega a un lugar y hay un tipo, creo que era como australiano, o sea, un tipo extranjero que la ayudó completamente porque, coño, tenía incluso a la mamá presa Ok, en ya Laos, o no sé dónde coño, en otro país. necesitaba que si $300 para un soborno y la tipa pensaba, bueno, ¿dónde lo voy a conseguir así tan rápido? Y llega este tipo así que, necesitas $300, tómalo. Sí, Y la tipa está de ¿qué? Y que bueno, sí, tómalo, es tuyo porque yo creo que te hacen falta y tal. Bueno, chao. sí, ¿Qué es esto? y sin pedir nada a cambio, o sea, entonces... Y creo que después ellos se pudieron reunir cuando ya ella estaba, o sea, finalmente escapó y tal, eh, a un lugar seguro. Y es eso, pues, o sea, que no hacen como muy buen trabajo explicando esa realidad que existe, porque es que, bueno, a la larga lo que se enfrentaba a este carajo es lo mismo que se enfrenta cualquier migrante ilegal en un país de este estilo. El hecho de que sea de Corea del Norte, bueno, ok, el bicho no habla inglés. Pero de resto tampoco es que es tan diferente. O sea, el riesgo de que te deporten y sea peligroso, etcétera. Y nada, o sea, es como triste, ¿no? O sea, pero es puro potencial perdido. O sea, todas esas escenas de China están muy bien. Ahora, todas esas otras mierdas de los tiros y la tipa y tal, todo eso está muy mal. Esa vaina y que no, la escena en que la tipa entra a una especie de funeral, o sea, una conmemoración que se está haciendo sobre la mamá. Y la tipa entra y se vuelve loca y tira los platos y uno dice, bueno, pero qué mierda, o sea, Sí, o sea, es ¿qué mierda estoy viendo? que pareciera que es y que, bueno, no hay razón para que el tipo sea de Corea del Norte. Tranquilamente pudo haber sido de cualquier país que por cualquier razón, porque el tipo es un fugitivo o lo que sea, se quiso ir a Bélgica. Y hubiera pasado exactamente igual porque no hay nada en la película que sea, no, es que esto es específicamente de Corea del Norte. O sea, si él no fuera de Corea del Norte, nada de esto que tú estás viendo pudiera pasar. Sino que en este caso, no, bueno, él puede ser de, no sé, de Cuba y estuviera pasando exactamente lo mismo, o sea, no hay así como que tanta distinción. Cuando eso no debería pasar porque se supone que los que escapan de Corea del Norte lo hacen que si por la razón más particular del mundo. O sea, si no estás dispuesto a mostrar esa parte, no sé de qué sirve que sea de Corea del Norte como tal. O sea, eso es como que todo el potencial perdido de la historia. Sí, que al final esto lo que logra es que si bien causó mucho interés, o sea, tuvo un pocotón de vistas y la gente le estaba comentando muchísimo así en estos círculos, como estas comunidades de LPC, donde la gente ve mucho contenido coreano. Y bueno, yo creo que sobre todo lo estaban haciendo por esas escenas que son súper tristes en China. Pero al final yo creo que es una invitación a que, coño, si no tienes mucho tiempo puedes ver una charla TED, una entrevista de alguien que escapó de Corea del Norte. Si te interesa mucho el tema, lees uno de estos libros, o sea, como el que yo me leí, que se lee muy rápido, que es el de The Girl with Seven Names, la chica con 7 nombres. Puedes buscarte ese libro y te lo lees y vas a tener como no solamente una visión mucho más completa de qué significa, ¿no? O sea, una realidad que viven muchísimas personas en la actualidad, sino que vas a tener una historia mucho mejor que la mierda esta que obtuvimos, que fue como que no, la historia de amor al final, que se abrazan en la playa, unos mafiosos que yo, bueno, marico, Ya en estás Bélgica. aprendiendo, Pablo. Un libro es mucho mejor que una película. No, Porque lo bueno de un libro es que tú te haces la película. Y tú puedes poner a los actores que tú quieras. Bueno, yo en realidad cuando me leo un libro, no, o sea, no pongo a los actores que yo quiero interpretando a los personajes. Sino que yo cuando leo un libro, sobre todo eso que si de ficción, si yo, o sea, si dicen como que un elemento de un personaje, que no, este tipo tenía lentes y era alto. Y si yo conozco a un actor o una persona real que tenía lentes y era alto, ya pienso en esa persona y mi mente no me deja cambiarlo. O sea, si ya ese fue el primero que pensaste, te jodiste y así es que vas a visualizar a ese personaje por el resto del libro. Entonces, bueno, o sea, no tengo toda la libertad para cambiarlo, o sea, las cosas que estoy imaginando. Pero bueno, o sea, si tú te lees cualquiera de esos libros, la experiencia va a ser infinitamente mejor que esta mierda, que eso es lo que da lástima, pues, o sea, porque esta mierda no la hicieron de gratis. Esto habrá costado millones de dólares Sí, grabar en Bélgica y con toda esa vaina. con todos estos actores y con la estupidez de la mafia, o sea, desperdiciaron toda esa plata cuando eso, como que esa plata se necesita para hacer una buena película de todas estas historias. Y que yo creo que eso, si tú haces una serie de películas buenas, así como que, ajá, de el mismo tema,
la gente inculta del mundo que no sabe nada de lo que se vive en Corea del Norte y en China y tal, porque yo apuesto que tú le cuentas esta historia. Eso puede, o sea, de lo que le pasa a las personas que escapan de Corea del Norte. A muchas personas que incluso son fans de Corea del Sur y no tienen la más mínima idea, pues, o sea, porque es una cosa que no se le hace mucha publicidad, a diferencia de la paja esta de Gaza, que eso sí lo sabe todo el mundo, eso sin razón, porque bueno, es un conflicto, que no es tan importante. Se lo sabe todo el mundo, mientras que lo de Corea del Norte, que son 26 millones de personas están atrapadas ahí, tiene muchísima menos atención que la paja de Gaza, que es un territorio en donde hay como 2 millones, pues, o sea, y es donde ves la cosa, pues, o sea, todos los ojos del mundo están puestos ahí, mientras que de esto no hacen películas. Bueno, yo descargué un documental que no he visto todavía, se llama Beyond Utopia, que lo quiero ver, lo tengo ahí, y es así, y que de un tipo que se encargaba de transferir bueno, y que un pastor chino, creo que es la cuestión, que se encargaba de hacer la transferencia, bueno, que es la más complicada, de China a Corea del Sur, porque supuestamente salir de Corea del Norte no es tan complicado, porque como todos los países de porquería sí funcionan con sobornos. Entonces tú te le acercas a los soldados que están ahí, les das, no sé, que si un pedazo de pan y dicen, ok, pasa. Y que es chistoso porque tú les puedes decir que no, mira, yo no estoy desertando, yo voy a China un rato, voy a comprar algo, ya vengo. Y los tipos dicen, ok, no es un crimen porque ella dijo que ya venía. Y tú haces eso y bueno, y no vuelves más nunca. Y que eso es tan fácil así, pero casi nadie lo hace porque la gente está clara, bueno, que en China, bueno, en el caso, bueno, que esa historia, no sé si sería de buen gusto o si se podría hacer una película sobre eso que tú dijiste así, que no, bueno, las mujeres técnicamente la tienen fácil para salir, porque es que, mira, a ti te gustaría ser la esposa de un granjero discapacitado en el medio de un campo de China. Y tú dices, como, bueno, hay comida ahí. Y te dicen que, bueno, es lo único que hay. Y tú dices, bueno, aquí no hay comida. Entonces, es que, bueno, ver una película sobre la esclavitud moderna, así en ese contexto, coño, creo que sí sería un poquito fuerte, pero al menos mostrar como que esas historias donde, coño, la caraja sí logró huir, o sea, y fue una mierda. O al menos no la vendieron a la esclavitud por toda su vida, sino que sí por 2 años. No sé, es que eso ha pasado. Pues. Nunca dura mucho tiempo porque te fastidias y sales corriendo de ahí porque es la peor vida del mundo. Y no, quiero otro. Pero eso sí no demuestra eso, pues, o sea, como que el cariño que le tienen los padres chinos a sus hijos. Porque los padres chinos, eso como que tienen, no sé, tanto cariño por su hijo varón, que están en el medio de la nada, tu hijo discapacitado. No sé ni cómo funciona eso, pero tú conseguiste un contacto que dijo que si tú le das una cantidad de plata, bueno, que en China debe ser bastante grande, pues no sé, que si $2,000, se lo das a una tipa random, que bueno, que está loca, pues, o sea, que tiene sus contactos, se mete en Corea del Norte, te busca una mujer y te la trae a tu granja en China para tu hijo discapacitado. O sea, si eso no es una prueba del amor que le tienes a tu hijo, no sé cuál es, pues, o sea, es la prueba del amor más grande del mundo. ¿Cómo coño se te ocurrió el plan más perturbador de toda la historia solo para que tu hijo tenga una esposa? Porque esa es la idea, pues, o sea, que hasta el discapacitado les dé un hijo. Y obviamente que ninguna mujer china se va a querer casar voluntariamente con el granjero discapacitado chino. Entonces te tienes que buscar a una esclava que, bueno, que no quiere, pero si le das comida, ella hace lo que sea. Quizás si yo viviera en esa frontera, o sea, no la compraría para que sea mi esclava, porque yo no soy un bárbaro. Yo compraría su libertad para que fuera mi novia. Exacto. O sea, y yo le diría, mira, nena, o sea, tú técnicamente te puedes ir cuando quieras. Pero coño, o sea, no seas así, pues, o sea, yo te estoy protegiendo. Bueno, a la del libro le pasó una cosa así. Esa es la de la chica de los 7 nombres. Que fue que, ok, tú saliste y estás con tu familia aquí en China y tal, pero a ti te falta la identificación esa, ¿no? Si no la tienes, te pueden joder y te mandan de vuelta para Corea del Norte. Y no hay forma de conseguirla porque los chinos son unos putos y no es que se la dan a cualquier persona, sino que, bueno, es un problemón. Entonces, ¿qué tal si tú te casas con este tipo? Que técnicamente no es obligado, pero lo más probable es que, bueno, es un matrimonio arreglado, el tipo no tiene a nadie, cásate con él y el tipo te da eso. Hacen como que un trámite ahí y ya tú eres china. Es así como funciona la cosa. No, y que es una locura el hecho de que esas son cosas que están ocurriendo en la actualidad. O sea, no es como que, ay, sí, bueno, me siento como el carajo de Sonidos de Libertad. Y este podcast puede ser la cabaña del tío Tom, pero para la esclavitud moderna, que, bueno. Mi PayPal es para que ustedes donen ahí. Y mientras más dinero entre ahí, yo, lo voy a transferir a un fondo en Corea del Norte
Ese fue gracioso. Ese clip en los créditos de Sound of Freedom. Que el bicho y que, verga, sí, mala mía. O sea, que Chuzell habla como si, bueno, la película más importante de la historia. Y sí, y lo dice, y esta podría ser la más importante de la historia. Podemos pararle esclavito, Giovanna. Esa no es la más importante de la historia, es importante en la lucha contra los progresistas. La más importante de la historia es la pasión de Cristo, amigo. Porque esa le enseñó a todo el mundo el sufrimiento de nuestro Salvador. Yo no sé cuál es la más importante, pero de las menos importantes... Spotlight. Loki One, porque, ajá, o sea, están cool las escenas en China. Ya olvídalo, las escenas de China, bro. Una mierda. Está feo. Eso sí, yo hay que... Mierda, cuando mataron a la mamá. Eso es lo que tú puedes decir. Pero el resto sí una cagada. Si tú conoces al cineasta que la hizo, le dice exactamente eso. Y mira, estuvieron buenas las escenas en China. Y no le dice más nada porque la película es una mierda. Pero yo si lo conociera, yo le diría que, mira, gay, desperdiciaste tu dinero, desperdiciaste la oportunidad, desperdiciaste lo importante. O sea... Eso es lo que no me entra en la cabeza. Eso es como que tú tengas, no sé, una lista de los mejores libros de ciencia ficción de toda la historia. Eso, tienes Dune, tienes El Señor de los Anillos, tienes, no sé, todas las mejores obras de la literatura. Y en vez de adaptar cualquiera del top 1000, adaptas una obra que escribió un loco ahí, no sé, o sea, que no tiene nada que ver con eso, pues, o sea, con las mejores épicas de la ciencia ficción. Y que bueno, eso es lo que me hace sentir esta película. Y que bueno, ¿de dónde salió ese libro? Porque es comparable con todas esas otras historias que son 10.000 veces mejor en todo sentido, que esta tiene un montón de cosas random así. No entiendo por qué lo hicieron. Gastaron el talento, bueno, del gran protagonista de Vincenzo, que es un genio. O sea, si tú tienes todo eso y lo desperdicias, bueno, eso es como que yo veo un tipo, no sé, que tenga que si un maletín con lleno de lingotes de oro y se le caiga así, no, se me cayó por la alcantarilla. Y bueno, eres retrasado. O sea, con esa plata pudiste haber cumplido mi sueño, que eso es lo que a mí me encantaría hacer. Pues, o sea, yo no soy coreano y no me lo van a permitir porque los tipos son racistas. Pero a mí me encantaría hacer una película sobre cualquiera de esas historias. Creo que lo podría hacer muy bien y que sería lo más fácil del mundo. O sea, porque cuando tú tienes para adaptar una historia, bueno, que no solo es que sí la más loca del mundo, pues así como en cuanto a eso, a la dramaturgia de la historia, sino que ni siquiera es tan complicada, pues, o sea, no es y que no, coño, Dune. ¿Y cómo vas a hacer para grabar eso? Y que bueno, en este caso, simplemente es una persona que la está persiguiendo y que el mundo le hace la vida imposible sin razón. O sea, sería muy fácil hacerla, pero claro, yo no soy coreano y no me lo permitirían, pero me las puedo arreglar. Vamos a ver qué va a pasar. Pero sobre todo esa, pues, o sea, hay muchas candidatas como esa que mencioné del niño ese de las pandillas y tal. Pero la que más tiene sentido, sobre todo si quieres ganar mucho dinero, que ese es todo el punto del cine, el dinero, es esa historia, pues, o sea, que se convirtió en el libro más traducido del coreano a todos los otros idiomas del mundo, que es la de la tipa que era terrorista de Corea del Norte y la llevaron a Corea del Sur y eso como que le deslavaron el cerebro para que entendiera que lo que hizo la tipa, bueno, fue que sí la peor desgracia de la historia. Sí, que, bueno, al fin y al cabo así es como describiría la película, una oportunidad perdida. Y nada, o sea, no entiendo. Bueno, entiendo un poquito el hype, quizá por los actores, quizá porque tiene esos momentos así show de drama. Y la gente a veces, coño, o sea, ve unas mierdas ahí súper cursis de gente melodramática llorando y ya es que yo pienso que quizá tuvo eso, pues, como ese apoyo inicial, pues, cuando sale la película. Porque yo creo que solo cuando tú usas el nombre Corea del Norte, ya las personas, eso, que medio saben de la cuestión, le prestan atención porque saben que la situación ahí, bueno, es que sí, la más surreal de la historia. Entonces, cuando tú dices un tipo que escapó de Corea del Norte, bueno, lo que me comunica a mí, si la historia es sobre eso, es que, bueno, nos lo van a mostrar. Y las personas la ponen, que eso fue lo que yo hice, que, bueno, quiero ver esta película en particular para ver cómo muestran eso, porque sería una locura que lo hicieran. Y la pongo y no hay nada de eso. Entonces, y que, bueno, esto es una estafa, porque eso es obviamente lo que va a pensar todo el mundo. Mira, la película sobre un tipo que escapa de Corea del Norte. Quisiera ver el escape de Corea del Norte. Y la pones y no está. Y es como que, ay, entonces, ¿qué carajo, bro? O sea, ese es todo el atractivo que tenía tu película, era ese. Yo lo que les recomiendo primero y principal es que aprendan inglés. Porque yo que he recomendado estos libros antes y me llegan unas cuantas personas y lo tienes en español. Y yo dije, mi bro, o sea, tengo que si uno en español de todos los otros que existen,
No hay versión en español. ¿Por qué? Porque el inglés es el lenguaje superior. Si no lo sabes, bueno, mala suerte. Si no sabes inglés, bueno, para encontrar una traducción, hace la búsqueda mucho más complicada. Incluso eso, si tú en Amazon quieres comprar un libro y está en inglés, capaz te salen $20. Si quieres la traducción, te va a salir en 30. Porque claro, eso tiene un trabajo extra del libro que no solo le pagan al escritor, sino al traductor y la distribución, etc. Entonces, si tú quieres ser un experto en muchísimos temas como yo, tienes que aprender inglés. Así que bueno, amigos, tengan cuidado con eso de las personas estúpidas. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, tienen pendiente la mejor serie que se va a estrenar en la historia del mundo, que se llama The Three Body Problem. Ya va a salir en Netflix. Nosotros vamos a conversar sobre ella. Así que si tienes Netflix, vela. Si no tienes Netflix, bueno, no sé ni qué haces en el mundo, pues. O sea, eso es como no tener testículos.